Continuamos con el tema dilatación térmica de los cuerpos. El día de hoy veremos la dilatación volumétrica. La dilatación volumétrica es un fenómeno físico que implica una variación en las tres dimensiones de un cuerpo. El volumen o las dimensiones de la mayoría de las sustancias incrementan cuando son sometidas a calor. Este es un fenómeno conocido como dilatación térmica. No obstante, también existen sustancias que se contraen al calentarse. Bien, en videos anteriores hemos explicado la dilatación lineal y también la dilatación superficial. En la dilatación lineal sabemos que hay un aumento en la longitud de un cuerpo o una contracción en la longitud debido a un cambio de temperatura. Lo mismo en la dilatación superficial, sabemos que hay un aumento de área cuando el cuerpo o esa placa o esa lámina es sometida a un aumento de temperatura y hay una contracción del área cuando hay una disminución de temperatura. El mismo fenómeno ocurre en los cuerpos geométricos, o sea, en los cuerpos que ya sabemos que tienen volumen. Como un volumen, sabemos que hay tres dimensiones, sabemos que tenemos el alto, también tenemos el ancho y también tenemos el grosor de un cuerpo. Entonces estas tres longitudes también experimentan el mismo fenómeno de la dilatación térmica. Bien, en la dilatación volumétrica vamos a utilizar la letra gamma como el coeficiente de dilatación volumétrica y esto va a ser igual al triple del coeficiente de dilatación lineal. Pues lógicamente sabemos que en un cuerpo geométrico tenemos tres dimensiones, por lo tanto el coeficiente de dilatación volumétrico va a ser al triple del coeficiente lineal de ese cuerpo. Entonces veamos o definamos la dilatación volumétrica como el incremento de volumen que experimenta el cuerpo al aumentar su temperatura. Si nosotros tenemos por ejemplo un cubo, este cubo tiene un volumen inicial que ya todos sabemos que lo multiplicamos largo por ancho por espesor. Si nosotros este cubo lo introducimos en un horno y este cubo experimenta un aumento de temperatura drástico, entonces vamos a ver de que va a haber un incremento en su volumen. Tenemos un volumen inicial, hacemos un aumento de temperatura y vamos a tener un cubo o un cuerpo con un mayor volumen. Perfecto. ¿Cómo vamos a resolver o qué fórmulas vamos a utilizar para calcular el incremento de volumen? Es similar a la dilatación lineal y a la dilatación superficial. El aumento o el incremento de volumen va a venir dado por el volumen inicial multiplicado por el coeficiente de dilatación volumétrica multiplicado por el delta de temperatura. Les repito nuevamente que el coeficiente de dilatación volumétrica es el triple del coeficiente de dilatación lineal porque ya sabemos que en el volumen los cuerpos tienen tres dimensiones. Bien, por lo tanto el volumen final de un cuerpo vendrá dado por, ya sabemos que si el volumen final va a ser igual al volumen inicial más ese incremento de volumen que sufre el cuerpo cuando se someta a un cambio de temperatura. Por lo tanto vamos a sustituir el delta de volumen que encontramos o que nos da la fórmula en esta relación y vemos que el volumen final va a ser igual al volumen inicial más el volumen inicial, coeficiente de dilatación volumétrica por el delta de temperatura. Entonces solo sustituimos el delta de volumen, que es esta fórmula, lo sustituimos acá. Y luego podemos simplificar esta fórmula como el volumen final es igual al volumen inicial multiplicado por 1 más el coeficiente de dilatación volumétrico por el delta de temperatura. Este proceso o este procedimiento lo hemos venido desarrollando en los temas de dilatación lineal y dilatación superficial. Hagamos un problema para que podamos comprender mejor el tema de dilatación volumétrica. Ejemplo 1. La arista de un cubo de plata a 25 grados centígrados mide 20 centímetros. Calcule el cambio en el volumen del cubo cuando se calienta a 100 grados centígrados. Nos dan aquí el coeficiente de dilatación de la plata que es de 2 por 10 a la menos 5 grados centígrados a la menos 1. Bien, entonces tenemos un cubo que está hecho de plata y nos dicen que cada una de sus aristas, es decir, cada uno de los lados del cubo mide 20 centímetros y que ese cubo está a una temperatura inicial de 25 grados centígrados y nos preguntan que en cuánto va a incrementar el volumen de este cubo cuando se caliente a 100 grados centígrados. Bien,
Entonces vamos a analizar cada uno de los datos que nos dan. Primero vamos a encontrar el coeficiente de dilatación volumétrica, porque si ustedes ya se fijaron, lo que nos dieron aquí es el coeficiente de dilatación lineal de la plata. Pero ya explicamos en el video que el coeficiente de dilatación volumétrica es el triple del coeficiente de dilatación lineal. Por lo tanto, sustituimos los datos. El coeficiente de dilatación volumétrico de la plata va a ser igual a 3 por su coeficiente de dilatación lineal, que es 2 por 10 a la menos 5 grados centígrados a la menos 1. Y el resultado de esta operación nos va a dar 6 por 10 a la menos 5 grados centígrados a la menos 1. Bien, entonces hemos encontrado el coeficiente de dilatación volumétrico de la plata. Luego también podemos calcular el delta de temperatura. Sabemos que el delta de temperatura es temperatura final menos temperatura inicial. La temperatura final son 100 grados centígrados y la inicial era de 25 grados centígrados. 100 menos 25, entonces nos da que tenemos un delta de temperatura de 75 grados centígrados. Y por último, podemos aplicar la fórmula de delta de volumen, que esto es igual al volumen inicial por el coeficiente de dilatación volumétrica por el delta de temperatura. Entonces este delta de volumen, recuerden que representa el incremento o disminución de volumen. En este caso, como hay un aumento de temperatura, lógicamente nos va a dar un incremento de volumen. Por lo tanto, el delta de volumen va a ser igual al volumen inicial que nos da, que también tenemos que calcular porque solo nos dan un lado del cubo que es de 20 centímetros. Entonces sabemos que un cubo, sus lados son iguales, entonces el volumen lo calculamos elevando L a la 3, es decir, el lado A al cubo. Como el lado es de 0.2 metros, nos dan 20 centímetros, pero ya sabemos que 20 centímetros son 0.2 metros. Eso lo elevamos al cubo para tener las unidades en el sistema internacional. Y 0.2 al cubo nos da 0.008 metros cúbicos. Muy bien. Una vez que ya tenemos el volumen, entonces ya sabemos que el volumen inicial es 0.008 metros cúbicos. Lo multiplicamos por su coeficiente de dilatación volumétrico, que lo encontramos también, que es de 6 por 10 a la menos 5 grados centígrados a la menos 1, y lo multiplicamos por el delta de temperatura, que lo encontramos también, que es de 75 grados centígrados. Si hacemos esta operación, entonces el resultado nos va a dar que el incremento de volumen es de 0.00036 metros cúbicos. Ustedes ven que los incrementos de volumen son mínimos, pero es debido a la relación que hay con el aumento de temperatura. Este es el incremento de volumen, por lo tanto, si queremos encontrar el volumen final, que aunque no lo están preguntando en el problema, pero si queremos calcular el volumen final, nos bastará sumar el volumen inicial, que es 0.008 metros cúbicos, más esta cantidad, que es el incremento de volumen. O podemos aplicar la fórmula de velocidad de volumen final, que es igual al volumen inicial multiplicado por 1 más el coeficiente de dilatación volumétrica por el delta de temperatura, y vamos a obtener el volumen final, que es de 0.00836 metros cúbicos. Entonces son dos formas de poder encontrar el volumen final, aplicando la fórmula general que tenemos o sumando el volumen inicial más el delta de volumen que encontramos en el problema. Bien, entonces en próximos videos estaremos resolviendo problemas de dilatación volumétrica.